Bueno, gracias Nico, Roy y todos los compañeros y compañeras por la invitación, por seguir una conversación que venimos manteniendo, como decía bien Nico, desde hace tiempo. Bueno, yo soy Santiago Barassi, Néstor Borri, que después no necesita que lo presenten, más allá de que Factor Francisco es medio como una cosa así bicéfala. Cuando estamos acá somos Factor Francisco y perdemos nuestra... pero exacto, claro, exactamente, pero que responde también a lo que significó Francisco como, si se quiere, como excusa, como herramienta para poder pensar un tiempo. Nosotros así lo hemos vivido, pero si se quiere, antes de ir a Francisco y también hablando en nombre o perteneciendo a una institución como es el Centro Nueva Tierra, y que me parece muy importante, no lo decimos todo el tiempo, pero en este contexto me parece muy importante poder hablar de Jorge Mario Bergoglio y el Centro Nueva Tierra, porque significa, me parece, mucho de lo que nosotros creemos que es parte del desafío en general de cómo estar disponible para un nuevo tiempo, ¿no? Un nuevo tiempo de la patria, o estar disponible para un nuevo tiempo de la trayectoria militante personal y de algo que puede a priori quemarte los papeles o forzarte o tensionarte o incluso ponerte en un lugar incómodo, y cuál es la respuesta y cuál es el modo en el cual uno enfrenta, o más aún arma un portal de imágenes pop psicodélicas con un santo padre de Roma, digamos. El Centro Nueva Tierra es la institución que nucleó, bueno, en estos días murió Gustavo Gutiérrez, uno de los grandes teólogos de la liberación de América Latina, peruano él, y que en los primeros años de la posguerra, después de la dictadura. Después de la dictadura, en torno a Gustavo Gutiérrez, pero en realidad en ese momento, cuando no estaba ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, y donde, como siempre cuenta Néstor, cuando te encontrabas con un compañero que no veías después de la tormenta, decía, estás vivo. La venida de Gustavo Gutiérrez lo que generó fue una irrupción de un montón de compañeros y compañeras de trayectorias militantes de los años 70 principalmente, muchos de ellos con inspiración cristiana y católica, ¿no? Que después de la dictadura obviamente implosionó mucho de esas trayectorias, y que se había pensado en un encuentro para 100 personas y vinieron 800, digamos, una cosa así. Y a partir de eso nace el Centro Nueva Tierra. Y ese Centro Nueva Tierra es fundado también como socios fundadores, bueno, gran parte de las 3 diócesis que enfrentaron a la dictadura, y dentro de esos también Orlando Llorio, uno de los 2 jesuitas que siempre ha estado en cuestión, y hay, bueno, de hecho estuvo siempre Horacio Berbisky planteando cuestiones vinculadas a cuál fue el rol de Bergoglio en ese momento respecto al tema de cómo se había resuelto la situación de detención, tortura y después liberación y exilio. Sí, pero es más, Llorio se terminó muriendo todavía con resentimiento sin saber qué había pasado. Bueno, Néstor puede hablar bien, más allá de que no es la intención profundizar en eso. ¿En qué sentido lo digo? ¿Por qué? Porque institucionalmente, en el momento en el cual Bergoglio deviene en Francisco, hubo también una reflexión interna de qué hacer, ¿no? Y sobre todo, ese qué hacer era: nosotros no podemos dejar de ser signo de esperanza y acompañar la esperanza, que era lo que aparecía en Francisco, ¿no? Y a partir de eso, el Factor Francisco de algún modo nace como una respuesta, o dando continuidad a algo que en su momento también el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, le decía al Centro Nueva Tierra, que el Centro Nueva Tierra haga lo que tiene que hacer Nueva Tierra. Era un poco los mensajes que habíamos recibido durante mucho tiempo. La teología de la liberación, que ahora llega de la mano de Francisco de manera
sorprendente también, o el Espíritu Santo tiene formas inesperadas de los modos en los cuales se va desenvolviendo la historia y las circunstancias. Por ejemplo, las cartas o los mensajes o la recepción que ha tenido para Leonardo Boff, para Gustavo Gutiérrez. Bueno, mismo Carlos Mujica, durante mucho tiempo fue el Centro Nueva Tierra que mantuvo, entre otros compañeros y compañeras, no solamente el Centro Nueva Tierra, pero que fue durante mucho tiempo que sostuvo el Centro Nueva Tierra, en los seminarios de formación teológica también, todo esto que de pronto lo vemos hoy en letra traducida al latín, o reivindicado, o puesto en el centro del mensaje de la Iglesia Católica desde Roma. Y entonces, ahí volver a la figura de Francisco, y qué pasa en Francisco, y qué es lo que acontece en Francisco, y qué es lo que converge en Francisco. Muchas veces también, que es parte de los modos en los cuales se piensa la política, la construcción, muchas veces nos podemos fascinar con el personaje de Francisco, ¿no? Y obviamente que tiene un montón de elementos para poder fascinarse con sus gestos, con lo que ha generado, con sus escritos, que son valientes, que son también anómalos o heterogéneos y que incorporan cosas que muchas veces son inesperadas, pero que al mismo tiempo es importante poder ver todo lo que converge en Francisco, que puede ser esta tradición de la teología de la liberación y del pueblo latinoamericano, y puntualmente la teología del pueblo argentino, pero a su vez también entenderlo, y acá yendo quizás más a pensarlo a Francisco como una oportunidad y una contraseña para poder pensar nosotros, digo, que somos peronistas, ¿no? Que somos militantes del campo nacional y popular, que obviamente tenemos una biblioteca de lecturas de Searregui, Scalabrini Ortiz, el Manual de Conducción Política y demás que podríamos seguir haciendo. Bueno, ¿qué es lo que hay en Francisco que converge también ahí de una tradición que es la tradición argentina, que es la tradición latinoamericana, y qué significa poner, ¿no?, toda esta tradición traducida en el marco de la figura de Francisco como momento de universalización de lo nuestro, como momento en lo cual todo esto llega, se expande, se traduce y de algún modo genera también algún tipo de incomodidad o incomprensión por parte de otros católicos, sean sacerdotes, teólogos o lo que sea, decir, no lo entiendo. Hay algo que no lo entiendo porque sale del canon, porque me desafía y porque es parte de la singularidad también de nuestra tradición de pensamiento, de nuestra tradición política. Y ahí hay algo que me parece que es un ejercicio que nos parece, ¿no?, y que lo venimos haciendo como una oportunidad también para nosotros recrear, volver a pensarnos y volver a construir pensamiento, ¿no? Porque si hay algo que de algún modo muchas veces se le ha cuestionado a Francisco, más los teólogos en general, y ni que hablar los teólogos alemanes, ¿no?, que es su antecesor, ¿no? Un papa argentino, ¿no? Vino después un papa alemán como Ratzinger, que es un tipo que se había encargado de ser el guardián de la doctrina y de la teología alemán, él, y que a Francisco se lo cuestiona muchas veces por tener un pensamiento incompleto o abierto. Que no es preciso. ¿Qué pasa ahí, no? En la doctrina y más para el pensamiento, y sí, la doctrina católica, esto no puede quedar abierto, hay que cerrarlo, esto tiene que ser así o asá, no puede quedar tan abierto. Bueno, creo que estamos en un momento a nivel global, pero sobre todo nosotros, creo, en Argentina y más aún en este momento para el movimiento nacional, el peronismo, es decir, ¿cómo podemos construir un pensamiento abierto que permita que entre algo nuevo, o que quizás esto no necesariamente tenga que cerrar
Y ahí leerlo a Francisco me parece que en su ambigüedad, que por momentos es ambiguo, hay también una invitación a decir, esto no se va a cerrar en el pensamiento o en la letra. Sí, suma complejidad el análisis también, porque más con el auge de las redes y todo, que o estás acá o mirás esto o lo otro. Entonces justo en este momento viene muy bien algo un poco más abierto y que aporte mucha más complejidad a la manera de entender la política y las relaciones humanas. Y sobre eso sumar algo que es propio de su tradición más, si se quiere decir, comunidad de origen, su congregación, que es el jesuita, y que hay en jesuita San Ignacio de Loyola, es un español del siglo XVII, por ahí, que básicamente construye algo que llaman los ejercicios espirituales, más allá de todo lo que significan las misiones jesuíticas en América Latina y todo eso, pero, con esto, un último tramo y le paso a Néstor, pero aparece en el pensamiento de Francisco, y que viene de su tradición jesuítica, que es la cuestión del discernimiento. El discernimiento como un momento en el cual justamente llegás en tu reflexión, en tu oración, en tu meditación, pero después en la toma de decisión, que hay un punto en el cual responde o se te vuelve necesario llegar a un momento de discernimiento. O sea, ¿y qué es el momento de discernimiento? Bueno, es ese momento en el cual hay que conectar con otras dimensiones que no están tan en lo inmediato y poder estar un poco corrido. Muchas veces nosotros vivimos un tiempo de vorágine y casi de aturdimiento, ¿no? El tema del aturdimiento y el tema de la velocidad es quizás parte del problema, o quizás parte de lo que todavía en general, creo que nuestra capacidad cognitiva, pero ni que hablar las capacidades de nuestras organizaciones políticas, sean sindicales, sean orgas políticas o lo que sea, ni que hablar de la Iglesia, bueno, de cómo procesar esa intensidad. Bueno, y esto dentro del discernimiento, que me parece que como militantes políticos, ni que hablar como dirigentes políticos, si es que en algún momento a alguno le toca o se siente en ese rol, pero el ejercicio, esto de ejercitar el discernimiento, es algo que quizás la próxima, más que una charla así, vos que querés hacer un encuentro, podemos hacer sobre ejercicios espirituales, ignacianos, digamos. Pero, y con esto, para ir metiéndonos más allá en los documentos de Francisco, el primer gran documento de Francisco se llama Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, que es una exhortación apostólica. A mí me pidieron que acá haga esta diferenciación, que explique un poco. Una exhortación apostólica de una encíclica, ¿no? Lo más conocido son las cartas encíclicas. Las cartas encíclicas son las que el Papa le habla a todo el mundo, digamos, es abierta para afuera. La exhortación apostólica es más un documento de discusión interna, digamos, es hacia adentro y que en realidad es más programática. Ese primer documento de Francisco, que quizás sea el mejor documento de Francisco, incluso mejor que la Fratelli Tutti, no sé, merece también como el primer disco sería. Es como el primer disco, exactamente. Pero que es muy contundente, pero que tiene algo que es una pieza maravillosa que está en el corazón un poco de la Evangelii Gaudium, y que son los 4 principios para la construcción de un pueblo, y que son principios de discernimiento. Esos principios de discernimiento, y esto lo comparto un poco, para también, imagínense esto para un teólogo alemán, que de pronto recibe estos principios de discernimiento, y que son efectivamente principios muy abiertos, pero que ayudan para pensar de cómo abordar y cómo trabajar en diferentes momentos. Y que es el todo superior a la parte, la realidad es más importante que la idea, el tiempo superior al espacio,
y la unidad prevalece sobre el conflicto. Esto de los 4 principios de discernimiento, 2 cosas para decir. Una, hay algo que es una de las fuentes del pensamiento de Francisco, que es el pensamiento de las polaridades, conducente de las polaridades. En Francisco, esto viene de un teólogo alemán, otro, que es Romano Guardini, y que trabaja mucho esto es un pensamiento antidialéctico, o sea, de pensar en la posibilidad de que una tensión no necesariamente tiene que resolverse de un modo en el cual una subordine completamente a la otra, sino como una especie de tensión en la cual en esa tensión es que se genera lo virtuoso. O sea, corrida uno de los polos lo que genera es como una especie de uniformidad, ¿no? Que no necesariamente esa resolución es lo virtuoso, por decirlo de algún modo. Entonces, en esa estructura de lo polar hay como una constante en el pensamiento de Francisco, y que responden estos 4 principios a esa tensión polar, porque si uno lo ve es que la frase misma, por ejemplo, la unidad prevalece sobre el conflicto, no hay una negación del conflicto. O sea, el conflicto está. Es una ponderación. El tema es eso, es decir, ¿cómo vamos a entrar, por ejemplo, en los conflictos? Si vamos a entrar con una lógica de aniquilamiento del otro, o si vamos a entrar en una dinámica de reconocimiento del conflicto, pero de una vocación para que prevalezca la unidad, por decirlo en algún punto. Sí, es como cuando fue la pandemia, que hizo la famosa celebración y todo, y lo viene repitiendo hace mucho. Que esta nadie se salva solo, nos salvamos todos juntos, vamos todos juntos dentro de la misma barca, saltando esa idea de... Aunque con algunos no podemos estar, por lo menos... Quizás con eso después incorporar y que conectamos con el Tutti, porque efectivamente Fratelli Tutti es la encíclica de la pandemia, se escribe durante la pandemia, y que aparece muy fuerte la dimensión del todos, no tanto, bueno, eso te lo dejo a Néstor, pero con esto cierro lo anterior de los 4 principios, que es lo, si se quiere, anecdótico, muy colorido, por decirlo de un modo, pero que al mismo tiempo nos revela algo a nosotros como compatriotas de este hombre nacido en Flores hace casi 88 años, y es que esos 4 principios vienen, o es un ejercicio, si se quiere, de lectura sapiencial de la Carta de la Hacienda de Figueroa, la Carta de la Hacienda de Figueroa de 1834, que le escribe Juan Manuel de Rosas a Horacio Quiroga, en la cual Rosas aconseja a Quiroga, que iba enviado a lidiar con un conflicto entre Tucumán y Salta respecto a la creación o no de Jujuy, de la provincia de Jujuy, y que en realidad estaba toda la discusión del proceso de la constitución del Estado Nacional y respecto a justamente la discusión por la Constitución Nacional. Entonces, si uno lee esa carta, no es que están explícitamente puestos en ese modo, pero si uno se da el trabajito de encontrar, sobre todo el todo es superior a la parte, no tanto, eso es más gestáltico, lo toman, pero los otros 3 son las recomendaciones, y que las extraen y que están enunciadas también ya en su momento como jesuita, pero lo interesante es cómo, digamos, este intercambio epistolar entre Rosas y Quiroga de pronto se transforma, traducido al latín, en magisterio de la Iglesia Universal, porque todo aquello que queda en un documento firmado por un papa es así, y por eso es, bueno, Francisco como un momento de universalización de lo nuestro, y al mismo tiempo como una oportunidad para volver a pensar nuestra tradición política, nuestro país en general, nuestra cultura democrática, nuestra cultura también filosófica, y usarlo a Francisco, y creo que esa es la última, con esto cierro. El factor Francisco está pensado también en esa lógica,
no repetirlo a Francisco, no solamente amplificarlo, sino usarlo a Francisco para nosotros aprovechar el acontecimiento de tener no solamente un Papa latinoamericano, sino un sumo pontífice de la Iglesia universal, que es nacido en Florencia, Argentina. Para Norma no es menor que el detalle de que es un Papa del sur global, como también de dónde proviene. Para Occidente es un poco no, que te sacó de un toque que venga uno de un sudaca a ocupar un lugar tan importante como ser Papa de la Iglesia Católica. Me parece que ya es bastante como incómodo estructuralmente pensarlo. Seguro. Néstor, si ya, bueno, gracias Nico, gracias Ron, gracias por la invitación a todos. Nada, pensaba, si ya Juan Manuel de Rosas está en el Magisterio Universal, damos un paso más y logramos que canonicen a Charly García en vida y como argentinos nos damos por satisfechos con el papado. Después voy a decir algo al respecto que van a ver que tan lejos no estamos. Bueno, me alegro. Una tentación que tengo de decir, suspendamos la charla y le damos la Fratelli Tutti. Háganlo después. Pero que decir, hay que leerlo, vale la pena leerlo y no leer solo las citas. Yo le decíamos recién ahí mientras nos preparábamos, le comentaba a Nico, a los compañeros, hay ya todo un estándar, un folclore y un cotillón Francisco que ya está incorporado, ¿no? Desde el primer Hagan Lío, que están buenos, el Hagan Lío, el Nadie se salva solo, ¿no? Incluso alguna cosa de los 4 principios, las 3T, hay cierta formulística, que bueno, que ya está perfecto. Valdría la pena de todos modos no quedarse allí. No porque es un buen publicista el Papa, todo Papa es un buen publicista, pero este tiene cancha como para esas cosas más mnemotécnicas que podamos recordar, pero vale la pena ir más allá del citado, del Francisco citado. Y también del Francisco confirmatorio. Es peronista. Está perfecto, es peronista. Es argentino, entonces es peronista. Y después, el otro problema, la gran cuestión es que el peronismo es un cristianismo, no que Francisco es peronista. Y lo digo así, el peronismo es un cristianismo. Y podríamos decir un catolicismo. ¿No? Entonces, para poder un poco dar vueltas sobre nuestra propia necesidad confirmatoria, que está buena, porque todos necesitamos un poquito, ¿no? Más en tiempos áridos, pero jugar un poco también a que nos interrogue, ¿no? Ir un poquito más allá. Después de decir otra cosa, le agrego una cosa a esta preocupación que había, que casi tan difícil como cuando hablas con un periodista y le tenés que distinguir qué diferencia un cura de un religioso. ¿Viste? Acá que están los compañeros del clero pueden saber, ¿no? ¿Viste? Cuando se lo quiere contar a un periodista nunca lo entiende. ¿Qué es el tema? Están las encíclicas, están las exhortaciones apostólicas, pero quiero contar una anécdota. Y están también las exhortaciones postsinodales, porque les quiero contar una cosa que tiene que ver con las Hay un obispo, no lo voy a mencionar porque no me dio permiso, pero apenas lo nombraron me dijo, Néstor, después de Francisco, digo que las virtudes teologales en el cristianismo son 3, la fe, la esperanza y la caridad. Él dice, después de Francisco van a ser 4, la fe, la esperanza, la caridad y la astucia. ¿No? Y hay algo ahí que viene a cuenta de esto. Las exhortaciones postsinodales son otro tipo de documento, también son exhortaciones que se escriben después de que convocase a una asamblea. Francisco, si no me equivoco, ya debía haber escrito 3. Hay una que es sobre la familia, se llama La alegría del amor, tiene como un nombre de hotel alojamiento. Así como Fratelli Tutti es la primera encíclica con nombre de cantina. Hay otra que se llama, la otra es Querida Amazonia, que parece una canción, digamos. Que parece de Chico Buarque. En esa está citado Vinicius. Para que se den una idea, me voy acercando a Charly García. En esa está citado Mario Benedetti. En La alegría del amor está citado Mario Benedetti. Y en Querida Amazonia está citado Vinicius de Morales. Así que estamos ahí, ¿no? Y la otra es la de la juventud, ¿no? Christus Vivit. Y ahora acaba de terminar, a Francisco todos le pedían que haga un concilio nuevo, y él dijo no. Y convocó un sínodo sobre la sinodalidad, que terminó esta semana. El sínodo, que es como el espejo, el de la Evangelii Gaudium, cómo quiero que sea la iglesia, mi institución, mi instituto patria, mi PJ, mi peronismo, mi Argentina. Hizo la asamblea, y al final dijo, no, vamos a publicar el documento de la asamblea, no voy a escribir exhortación postsinodal.
¿no? Todo un gesto muy potente, desconcertante. Capaz que está mal, no sé. Y muchos lo van a criticar, lo van a decir, no lo quiso hacer para no afrontar el tema de los ministerios femeninos ordenados, o para no... Pero quiero traer la cosa ahí a lo... Es picante en ese sentido, ¿no? Pero quisiera hablarles, tomando lo que ya introdujo Santiago, un poquito efectivamente de la Fratelli Tutti. Y me viene, y antes de eso, una cosa más personal, agradeciendo la invitación y también lo que traté de pensar para mí, ¿no? En este momento venimos hace mucho ya con Santiago y con el equipo pensando, entren a nuestra página, a las redes para que conozcan porque han mencionado, Santi dijo la cosa psicodélica, véanla en las redes, si no entraron van a ver que está en la página también, ¿vale? Creo que vale la pena. Hemos hecho un gran esfuerzo en palabra y también en imagen, ¿no? En plasmar en imágenes la figura, ¿no? El pensamiento y la figura. Pero quiero decir algunas cosas que a mí me mueven al decir esto. Uno, hicimos hace 15 días un encuentro sobre religión y política, ¿no? Porque decíamos, ¿qué pasa? Está la cruz de Grabois, la cruz de Cristina, la Virgen de Luján de Moreno, la Virgen de Luján acá, Milei con la menorá. Hay algo acá que tenemos que volver a tomar. Llegó nuestro momento, ¿no? ¿Qué son estos? ¿Qué hay en estos emblemas? ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué Cristina allá con el padre tal? ¿Por qué? ¿No? Pero todos, en nuestra página van a encontrar, la última es San Francisco y Axel, pero porque fue la última que hicimos, pero antes van a encontrar a Cristina con los curas, a Cristina con el Papa, a Milei con el Papa, ¿no? Lo van a encontrar ahí. 3 cosas así más. Entonces, una... que lo que tenemos que está en juego, la palabra herencia está en este momento en nuestro lenguaje político, ¿no? Y lo que está pendiente si podemos heredar es mucho más que lo que estamos discutiendo. Más largo, más hondo, más importante, ¿no? Lo que hay que heredar como tradición, como legado, etcétera, es más que lo que estamos discutiendo. Lo que podemos perder también, porque venimos de un tiempo de derrota, estamos en un tiempo de derrota. Seguimos siendo derrotados. Muy desde el principio, cuando empezamos con Factor Francisco, bueno, cuando empezamos estaba Macri, ¿no? ¿San? ¿Todavía? Sí, estaba Macri. Sí, estaba Macri. Y entonces la frase que teníamos, yo lo usaba mucho, es decir, y bueno, el negocio que nosotros conocemos es de la derrota. La iglesia es especialista en derrota. Si alguien hizo un buen negocio, en el mejor sentido de la palabra, no en el malo, con la idea de derrota fue la iglesia, procesar las derrotas. Sin negarlas, poniéndolas en el centro de la cuestión para salir adelante. El momento de la cruz no es un momento, claro, no es un búnker victorioso, claro. digamos. Y hay algo ahí que me parece ahí, para ahora, yo lo veo así, ¿no? Lo que podemos perder o lo que venimos perdiendo, ojalá lo que hayamos perdido fueran las elecciones. Es lo más fácil de solucionar, con todo lo difícil que es. Pero de lo que hemos perdido no es lo más importante. O cabe preguntarnos si no hemos perdido algo más, ¿no? Y si no hemos sido derrotados en algo más que las elecciones. Eso creo que hay que preguntarse. Y después una palabra sobre Fratelli Tutti, sobre el título, sonoro, no en latín, cita de San Francisco, igual que de San Francisco de Asís, igual que Laudato Si, ¿no? Partículas, frases textuales, bastante excepcional, no es normal que un papa titule no en el lenguaje latín, sino en este caso en el italiano común de la época, el de Francisco. Y decir que Fratelli Tutti no es una expresión de deseo. Fratelli Tutti, tomada de Francisco de Asís, es una advertencia, es un señalamiento. Está tomada de un conjunto de escritos que se llaman admoniciones. La frase completa es: recuerden que ustedes son hermanos todos. O sea, no es un pórtense bien, es ontológica. Voy a decir una cosa solo para provocar. Y es una frase patriarcal, es porque son todos hijos del mismo padre. No de la misma madre, del mismo padre. No de la madre tierra, total. Por eso, vieron, pero otra que digo para joder nomás. Es la casa común, no la madre tierra. Para que veamos un poco la antropología judeo-cristiana que trae Francisco. No es la Pachamama, es la casa común. ¿Se entiende la diferencia entre madre? ¿Por qué?
Porque hay algo antropológico que dice, es lo que decidís, no lo que sos por naturaleza. ¿Se entiende? Y el tema de la paternidad, vieron que está el dicho, la madre siempre es el padre siempre es dudoso, la madre siempre es cierta. Está la frase. Pero es algo que viene de una vieja tradición, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué somos hermanos todos? Porque somos hijos del mismo padre. Si quieren, digamos, Dios Padre es padre y madre también, que Francisco también lo escribe en otro documento. Pero le digo un poco para meter ahí. Yo diría Fratelli Tutti, se me ocurre contra mi costumbre. Santi sabe que no tengo costumbre de hacer gráficos. Tengo costumbre de hacer gráficos, pero no de traerlos hechos, pero sabiendo que no iba a haber pizarrón. Sabiendo que no iba a haber pizarrón, me lo traje. O suponiendo. Primero decir, me parece la circunstancia del escrito, ¿no? Y ahí me sale como una X, una cruz. 4 cosas que diría, que creo que están vigentes hoy también. La pandemia, es la encíclica de la pandemia. Es también, Laudato Si es la anterior, entonces hay otra cosa que es la crisis ambiental y la crisis climática. Son 4 cosas, ¿no? La pandemia, la crisis ambiental, la guerra, así como Juan Pablo II, uno podría hacer un ciclo sobre papas y guerra, ¿no? Juan Pablo II es el del fin de la Guerra Fría o de la Guerra Fría, tenemos el de la Segunda. Francisco dijo muy temprano en su propio papado, esta fórmula también muy pregnante y desgraciadamente muy confirmada y superada incluso por la realidad, dijo al principio del papado, estamos en la Tercera Guerra Mundial en cuotas, ¿no? Entonces la guerra. Y la 4ª cosa, podemos ponerle distintos nombres, el capitalismo financiero, el paradigma tecnoburocrático, ¿no? Toda la cuestión del sistema tal cual funciona, o el liberalismo extremo, todas las versiones que hay en la Iglesia. Entonces me parece que está bueno poner a la Fratelli Tutti en esas 4 cosas. En esas 4 cosas. Es muy situada, la pandemia es lo que lo anudó, pero si ustedes lo miran ahora, ¿no? Sigue vigente eso. Y después, esto lo voy a dejar para el final, porque es una explicación de la estructura, porque nos sugirieron hacer una cosa sobre los capítulos, y les voy a proponer después que hagamos que tengan para cuando se la lleven y puedan leer alguna cosa sobre la estructura, pero esta no la voy a agarrar. Y entonces ahora, vieron que Platón cuando armó la academia puso un cartel en la puerta que decía, no entre aquí el que no sabe geometría. Así que yo voy a ponerle 3 o 4 líneas geométricas así como empecé, pero estas 3 que les quiero compartir son, me parece, buenas claves de codificación de la Fratelli Tutti y de todo el pensamiento de Francisco, y creo que son apropiadas para este momento nuestro en todos los sentidos de nuestros los que estamos acá, nuestros donde nos reconocemos, nuestros los argentinos, nuestros los militantes, nuestros los peronistas, nuestros nosotros también más íntimos. Una es una línea, no sé ahora cuál sería de estas dos, la vertical, pero bueno, vean la vertical, depende cómo la vean. La vertical. Adelanté algo ahí, ¿no? ¿Por qué somos hermanos todos? Porque hay uno que está más alto. Hay algo que está más alto, ¿no? Traza una vertical. Me gusta decir que acá lo anclo, además, por esa frase que es con la que argumenta Francisco de Asís, cómo tenía que funcionar la comunidad de los franciscanos, de los menores en ese momento, y que Francisco trae ahora para toda la humanidad. A mí me gusta decir que es una encíclica es la encíclica musulmana, islámica de Francisco. Si ustedes miran, creo que está en el 3er párrafo, es muy pícaro Francisco, porque la Laudato Si dice, me inspiré para hacer esta encíclica en lo que me dijo Bartolomé, el patriarca de Constantinopla. Y en esta dice, me inspiré en lo que me dijo Ahmad al-Tayeb, que es el imán del Cairo, con el que firmó un tiempo antes la Carta por la Fraternidad Humana. Siempre hay algo ahí, es un juego, es un Perón mágico, una mezcla de Perón y Gandalf, tremendo. ¿No? ¿Y cuál es el tema de los musulmanes? También cita ahí, y no es una cita casual, por eso refuerzo que no es un invento mío, cita una cosa que hizo Francisco de Asís en su momento para demostrar que realmente éramos hermanos todos, que fue a ver al sultán del Cairo, ¿no?
San Francisco intenta ir a Tierra Santa no puede, pero tiene problemas, y después va a ver al sultán. Por eso digo, hay una cosa musulmana. ¿Y cuál es el tema de los musulmanes? ¿No? Alá Akbar, Alá es más grande. En ninguna parte del Corán, así como Borges dice, no hay camellos en el Corán, tampoco en ninguna parte del Corán dice Alá Akbar. Pero todos entendemos la cuestión de que hay algo más alto. Hay algo más alto. Pero no solo lo más alto, también hay algo más hondo o más bajo, porque lo que está en cuestión es que hay una línea vertical, hay una jerarquía, tiene mala prensa entre nosotros, pero hay una jerarquía de valores, de cuestiones, bueno, y en cuestión religiosa hay algo de lo sagrado, hay algo más que nosotros. Por eso, ¿qué es ser musulmán? Traduzcámoslo al peronismo y veamos qué feo que suena, pero cómo lo podemos pensar. Dispuesto a hacer peronismo musulmán, la semana pasada estuve en una charla con Daniel del Santorio y dijimos que íbamos a hacer peronismo pentecostal. Y ahora, peronismo musulmán. ¿Musulmán qué significa? ¿Saben qué significa musulmán? Sometido. Peronismo sometido. Unidad básica, peronismo sometido. Suena feo, ¿no? Suena feo. ¿Pero qué es? Sometido a algo mayor que nosotros. Si no cabe Dios o Alá, pongamos el pueblo. El peronismo es musulmán. No graban acá, ¿no? Sí, nosotros estamos grabando. Pero, aparte, linda época para estar tirando de estas, ¿no? Claro, Néstor Borges, peronismo musulmán. A Guillermo Moreno le gusta esto. Pero se entiende la importancia de Francisco muy temprano en su discutiendo ahí con todo lo que decía, pues sos papa pero decís estas cosas, decía, dice muy, no sé si no está escrito en la Evangelii Gaudium, la doctrina es toda importante, a Moreno también le gusta esto, la doctrina es muy importante, pero no todo es igual de importante. No todo es igual de importante. Una jerarquía de verdades. Hay una jerarquía de verdades. Sobre todo, lo que me dice, coloquialmente lo dice medio así, un poco lo sabemos de manera directa, pero cómo lo dirá coloquialmente, pero dice, no jodan todo el tiempo con moral sexual. No es lo único que existe en el mundo. Existen otros órganos, ¿no? ¿Sí? ¿No? O sea, pero sobre todo para discutir eso, ¿por qué siempre con la misma? Hay distintas, esto es importante, sí es importante, hay cosas más importantes, sí hay cosas más importantes. Vale como receta política también, ¿no? Hay cosas más importantes. Entonces, por eso la vertical. Hay altura y hay hondura. Entonces, esa es una. ¿Y la otra cuál es? El tema del tutti, el tema del todos. Para mí son las verdaderas 3T de Francisco, que me perdone Juan Grabois. Digamos, él lo dice muchas veces así, yo creo que lo dice a propósito. Obviamente Francisco no te dice que la pone, pero van a ver reels, si miran reels de Francisco, ¿no? Pueden ver de Rebord, de Francisco, todos. Ese es su tema, todos. Bueno, de eso trabaja un papa, la catolicidad es eso. Pero cuando en la liturgia católica se dice todos, algo 3 veces, es como decir todos. Está en la entrevista que le hizo Haddad, está en la que le hizo Gustavo Silvestre. Nada, todavía vamos a ser un frente de todos ahí. Más bicho, ¿no? Entonces, la vertical, si vos tenés algo que está mucho más alto, la horizontal se ensancha. Base por altura. Claro. La horizontal se hace muy ancha. Si ustedes después entran a la página del Factor Francisco, van a ver que nuestro logo, nuestra carátula, es un abrazo de Francisco y Maradona con toda una constelación de argentinidad. Cuando con Santiago en 2019 se lo pudimos mostrar personalmente en una audiencia privada que tuvimos con él, el Papa la miró, nos miró así a nosotros, medio así, se agarró medio de cruz y dijo, faltan un montón. Nosotros ya nos sentíamos que habíamos puesto a Mercedes Sosa, Borges, al Che, ¿no? Dijimos, somos re pillos. Faltan un montón, ¿no? Entonces, la amplitud. Hay otros que... Y ahí agregaría también otras cosas, ¿no? Leería en ese contexto el planteo de Francisco, sería una lectura no pobrista del tópico de Francisco sobre las periferias. Nuestra lectura es un poco pobrista para mi gusto. Pero la verdadera lectura que hay que hacer de Francisco respecto al tema de las periferias es el de ir por más. No es casual también, me parece que cuando habla de las periferias dice, es muy sagaz en la manera de decir, geográficas, sociales y existenciales. ¿No? Hace un panorama ahí. No basta el barrio. No porque el barrio no sea importante, siempre, recontra mil importante.
Pero hay algo ahí, ¿no? Y ahí hay que leer el tema de las periferias. Ir al borde de nosotros mismos. Ir más allá del contorno establecido. Porque esa horizontal sería otra dimensión, no me dice el dibujito. Hay una afuera. Hay una afuera. Eso es lo otro que quería decir antes cuando le decía el tema de la herencia, ¿no? Que se juega en nuestro debate político actual. También me parece que para que haya una interioridad, para que haya, voy a decir una barbaridad, aviso, una interna, tiene que haber una afuera. Para que la interna sea interioridad, tiene que haber una afuera. ¿No? Y pues, de ahí lo de la iglesia en salida. ¿No? ¿Y qué es lo que tienen las tres periferias esas como afuera? Intemperie. Intemperie, no estructuras. Provisoriedad, no seguridad. ¿No? Y fíjense si el problema peronista que tenemos, no es acaso el problema peronista que tenemos, que cualquiera que viva en la intemperie, no los homeless, a la intemperie simbólica, a la intemperie de ingreso, etc. De ahí la efectividad de Milei con el tema casta. Porque registra que cualquiera que está un poquito más a la intemperie nos considera, no sin razón, como todos sabemos, o sea, no para bien, pero no sin razón, nos considera casta. ¿No? Entonces el tema de, ¿qué hacemos con el pueblo barra intemperie? Pero intemperie posta, no los pobres tal cual lo tenemos formulado como imagen nosotros. Ni en los movimientos populares, ni en los... ¿Se entiende? No los pobres ideales nuestros, los pobres reales, que son los que nos incomodan, no los que nos gustan. Y son los que no sabemos, no los que vemos. ¿No? Los que no pueden trabajar como pobres en nuestras figuras. No entran en nuestro cuadro de pobres o trabajadores, son otros, son Barrani, diría Maslatón. ¿No? Y bueno, eso. Afuera, horizontalidad, todos, periferias, intemperie. Una más, una diagonal, acá viene la parte de Charly García. La diagonal, el inclinarse. ¿Cuál es la cita pontificia de Charly García, entre muchas que tiene? O la cita Charly García que podría tener Francisco en una próxima encíclica. Es esta: de chiquito fue veador, pero ahora soy un enfermero. No quiero ver al doctor, quiero ver al enfermero. ¿Qué es? De chiquito fue veador, pero cuando una experiencia personal, militante o humana o existencial, o una institución religiosa como la iglesia o una comunidad cristiana, o una fuerza política crece, madura, no de chiquito. De chiquito vas en avión, la ves de lejos. Pero cuando madurás, o se puede decir al revés, madurás cuando te inclinás, ¿no? Por eso la diagonal de inclinarse. Cuando te inclinás, como se inclina el enfermero. Doctor es el que sabe, enfermero es el que toca. No se puede ser enfermero sin tocar. ¿No? Y nosotros tenemos más palabras que contacto, ¿qué le vamos a hacer? ¿Es porque tenemos un poco contacto? No, es porque quizás nos pasamos de palabra. Es como una desproporción. ¿No? Entonces inclinarse. Y también, esto también es político, epistemológico y ético y constructivo, organizativo, me parece. Una construcción clínica en el sentido por cada cual. ¿No? Inclinarse sobre el caso, es sobre el caído y sobre el caso, sobre cada quien. ¿No? Es una apuesta muy a lo concreto. Por eso después lo agarra con generosidad y astucia en su estrategia, ¿no? Ahora ya paró un poco, pero vieron cuando caían las cartas, le escribió a tal, llamó por teléfono a tal. Es esa jugada de ir por el uno a uno, como dice el psicoanálisis, los tomamos de uno en uno. Y después rebotan en todos. ¿No? Y ahí hay algo también, me parece, muy generoso y muy astuto. Y que funciona. Y que a nosotros nos ha dejado de funcionar. Y cierro, que es la B. Para ver un poco cierro esta parte, por lo menos, aparte, no sé cómo estamos de tiempo, pero sí. Ahí hay una B, ¿eh? No hay pizarra, pero tenían preparada.
El rebote que todavía no vemos. El rebote que todavía no vemos. Ay, la que sigue también. Pero esta es una vez que va toda para adentro, che, no, en parte. Si ustedes miran, me la anoté acá porque tiene 8 capítulos la Fratelli Tutti. Ustedes nos habían puesto que tratemos el primero, el 1, 2, 3, 4, yo voy a hacer trampa. Bueno. Y hacer trampa. Vale la pena verla así. Está escrita, para mí está escrita como un díptico, ¿no? Como una doble entrada en B. Porque si ustedes se fijan, el primer capítulo se llama Las sombras de un mundo cerrado. Y el otro, que es el que le va en espejo, se los muestro así para que se note lo que estoy diciendo, aunque no se vea, ¿no? Y el otro es la función de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Mundo. ¿Entienden? El mundo cerrado, entonces las religiones con una función de apertura. ¿Qué diría yo para nosotros, gente de la política, donde acá dice religión? Algo más que la política. ¿Qué nos diría a nosotros mismos que nos gusta decir la política es la herramienta de transformación, todo es política? Yo diría acá algo que me dijo una vez Leonardo Bosch, se lo contaba a Santi, a los compañeros de Nueva Tierra hace un tiempo. Todo es política, pero la política no es todo. Entonces, donde acá Francisco dice religiones, tenemos que leer religiones. Bueno, él trabaja en ese mundo. Pero eso que no es todo político, que a lo que van a la búsqueda por sentimiento, por marketing, por lenguaje de opinión pública o por concepción política, la cruz de Cristina, la de Grabois, ¿no? Es eso que todo es político, pero la política, ahí hay una brecha que quizás no es la política, sino lo político, cifrado como lo religioso. O como el odio. Ese odio que nosotros levantamos el dedo moralista, bueno, es lo político. No es la política de Habermas. Es la gente tal cual existe. ¿No? La otra, un extraño en el camino y caminos de reencuentro. El 2 y el 7. Un comentario sobre un extraño en el camino. Toda encíclica tiene una parte bíblica. Esta habla del buen samaritano, el que se inclina, ubican, ¿no? La historia del buen samaritano, un hombre caído que es atacado por ladrones, un samaritano, o sea, no un peronista hecho y derecho, uno medio mileísta del Israel de entonces, hace el gesto de levantar al caído. Uno que no nos gusta, por eso un samaritano. ¿No? Lilia Lemón pasa y la vive, mirá, por lo que sea, ¿no? Es así. Es pura novela. Y es claro. No quiero poner ejemplos de Cuba, si voy a poner que conocemos, ¿no? Pero el bueno, Darío Plazager pasa y no. Justo tenía que preparar su charla con Dolina. ¿Cómo? Bueno, tenemos conciencia que tenemos siempre un hermano bobo. Esa es la versión optimista, digamos. Después, pensar y gestar un mundo abierto, diálogo y amistad social. Hay que pensar y hay que hacer. También algo del subtítulo les pongo que es interesante. Fraternidad y amistad social. En una parte discute y retoma a Francisco de Asís, pero también a la Revolución Francesa, la fraternité, pero también hace una peronchada y una eclesializada que es amistad social. Fraternidad no es lo mismo que amistad. Martín Fierro, un poquito de Martín Fierro, ahora digo alguna cosa. Un poquito de Martín Fierro y yo, si me permito, una barbaridad también, un poquito de Carl Schmitt, amigo enemigo, no la Clau, Carl Schmitt, ¿no? O Políticas de la Amistad, que es el libro que escribe Derrida sobre Carl Schmitt. Pero también nuestra tradición, pero dejo lo de nuestra tradición para los dos capítulos centrales que son el 4 y el 5. El 4 se llama Un corazón abierto al mundo y el 5 se llama La mejor política. Lean Un corazón abierto al mundo, la frase y el capítulo. Yo no sé si todo lo escribe Francisco, yo creo que no, pero no deja de revisar todo, entonces no sé qué parte del equipo vaticano Argento escribió esto. Lean Un corazón abierto al mundo y lean el discurso de Perón en el balcón el 17 de octubre del 45. Eso se las dejo como tarea. Lean y compartan. Quiero decir una cosa de esta misma línea, mucho más certera. Esta es una sospecha que te hago una apuesta. Pero la parte del buen samaritano es para decirlo en esta casa, el sermón del Domingo de Ramos del 25 de mayo. El Te Deum del 25 de mayo de Bergoglio, ¿no? Del Bergoglio de la historia, no del Francisco de la Fe. Como me dijo una vez un juezita, yo creo en el Francisco de la Fe, con el Bergoglio de la historia tengo problemas. El Bergoglio de la historia, el 25 de mayo de 2003.
2003, el día de la ascensión de Cristo. Y ahí está, escrita también en el horizonte del 2001, como el 2003. ¿No? Y está literal, porque la chequeamos con Santi, más o menos, está literal. Es esa pieza puesta acá. Entonces vale la pena en ese sentido leer. Y cuando uno la ve con estas referencias, hay cosas de las cosas que dice Francisco que, bueno, que solo podemos entender nosotros. ¿No? Es una resonancia del habla común, así como usa el habla común de San Francisco de Asís, hay algo que está hecho con nuestra habla común. Y hay que leer con picardía. Hay que leer con picardía. Hablando de sermón en el Tedeum este año que hablaron de la verdadera libertad también. Sí, lo viste, el de la verdadera libertad, que acá casi nadie lo levantó. Sí. No me acuerdo de cuál de sus... Pero estoy hablando de Francisco, vos a lo mejor estás diciendo de alguien de acá. Claro, pero Francisco unos días antes, un mes antes, escribió uno sobre la verdadera libertad. ¿Qué hace ahí? Eso aprovecho lo que vos decís para un comentario sobre cómo decodificar las jugadas, ¿no? No, me parece a mí que no es tanto que Francisco habla para acá, no porque no lo haga. Lo que me parece interesante registrar, sobre todo, él trabaja de papa, ¿vieron? No trabaja de arzobispo de Buenos Aires, trabaja de papa. ¿Qué hace en su trabajo de papa? Habla de lo que conoce para hablarle a todo el mundo. No es que mira si, qué sé yo, si Gustavo Coso de la Alameda se va a juntar con Eduardo Valdés. También lo mira. Pero para leer, para no perdernos de lo más sustancioso. Habla de este entonces. Claro, habla de lo que conoce. Ahora, nosotros estamos bien. Otro día, si se anima, hacemos una. Porque claro, sobre la Fratelli Tutti es más fácil para nosotros. Ahora sacó una sobre el Sagrado Corazón. Dilexit Nos se llama. Y es capaz que tiene más cosas que decirle en la del Sagrado Corazón que en esta. ¿Se entiende a que hoy busquemos donde nos puede... Busquemos donde nos confirma, pero busquemos donde nos puede joder, donde nos puede mover, donde nos puede conmover. Porque hay y porque lo vamos a necesitar. Porque la política que tenemos que codificar en el futuro está fuera del código que tenemos actualmente. Porque el pueblo al que tenemos que peronizar en el futuro, si es que es eso lo que hay que hacer, porque no sabemos qué es lo que hay que hacer, es otro, no es el que suponemos. El que se encuentra al caído no es que sabe que por ese camino se encuentra el caído y va y lo busca. Eso es Cáritas, perfecto. Hay algo más con los que tenemos en la línea de lo que decía Santi, estar disponibles para lo que viene. Me gusta siempre decir, Perón hizo el peronismo con los mineístas de su tiempo, no con los descamisados pintados por Carpani. ¿No? Con la gente tal cual era, hijos de inmigrantes, medio cualunquistas habrán sido. No eran todos Hernández Arregui chiquitos en el 45. No eran todos Cipriano Reyes. ¿Cómo? No eran todos Cipriano Reyes. Claro, ¿no? Era gente. Y que Jesús hizo algo parecido. Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una advertencia para nosotros? Bueno, no hagamos un peronismo fariseo. Los fariseos eran los nacional populares de la época de Jesús. Por eso discute tanto con ellos, porque eran los nacional populares. E incluso hay estudios que dicen que Jesús era fariseo. Por eso discute tanto. Es un peronista discutiendo con peronistas. Es así, ¿no? Y entonces, rastrear por ahí porque creo que hay mucho que nos puede aportar. De mi parte, por ahora está ahí. Perdón si hablemos.